en mi corazón, lo que el Señor ponía en mi corazón para compartir en el día de hoy, en esta mañana, es si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz. Y el Salmo 85:8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura, o sea, para no volver atrás, ¿verdad? Entonces, vemos a alguien encontramos a alguien que está dispuesto a escuchar la voz de Dios, alguien que está poniendo el sentido del oído para poder escuchar, y no al hombre, ¿verdad? Sino dice para escuchar a Jehová, para escuchar al Señor. Por eso el Salmo dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿Y para qué? Porque hablará, dice, paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan, para no volver, ¿verdad? Para no volver atrás. Y gracias a Dios por ese despertar de ese sentido ejercitado para escuchar la voz de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que habla, mis hermanos, es un Dios que está vivo, es un Dios que tiene un cuerpo, es un Dios que, que hace grandes maravillas, ¿verdad? No como en el Salmo 115, ¿verdad? Nos dice que los ídolos de ellos tienen boca, mas no hablan, y tienen ojos, dice, mas no ven. Y luego el versículo 6 dice: orejas tienen, dice, mas no oyen. Y nuestro Dios, eh, lo contrario, que Él escucha, Él tiene manos, Él tiene boca, Él tiene, Él tiene pies. Los ídolos dice que de ellos dice, tienen todas estas cosas, que tienen también un cuerpo, pero pues no, tienen manos, mas no palpan, tienen ojos, mas no ven, tienen pies, mas no andan, tiene nariz, mas no huelen, tienen ojos, mas no ven. Y, y gracias a Dios, porque Dios siempre ha hablado al hombre. y ¿Y quién es el primero que escuchó, ¿verdad? En la voz del Señor, si no fue el primer modelo, ¿verdad? El primer hombre, que viene siendo Adán, eh, que en el versículo 3, en el Génesis 3:9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él, él respondió y dice: oí tu voz, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero ¿por por qué Adán se esconde de la presencia de Dios? Y porque Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Entonces vemos que Adán, queriendo tratar de esconderse de la presencia de Dios, eh, ¿por qué? A causa de su desobediencia, Adán trata de esconderse,
Así, cuando el Salmo nos dice, el Salmo 139, 7 nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, eh, ¿cómo habrá un lugar donde el Señor no nos pueda ver? ¿Habrá un lugar donde podamos pensar que el Señor no nos ve, como lo hizo Adán, ¿verdad? Que después de que desobedeció y pecó, trató de ocultarse de la presencia de Dios, trató de cubrir su pecado y esconderse. Entonces, así, pues en la vida del hombre, cuando estamos mal delante de Dios, que le fallamos o que arrebasamos lo que son sus mandamientos, tratamos de ocultarnos, tratamos de escondernos, pero se nos olvida que Dios lo ve todo. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Entonces, la desobediencia de Adán trata de ocultarse de la presencia de Dios. En Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre, dice, y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, pues aquí vemos que trataban de ocultarse. ¿Por qué? Porque tenía el miedo de que habían fallado al Señor. Eh, en Hebreos, Dios siempre ha hablado a nuestra vida y Él ha querido siempre tener esa comunicación con el hombre, pero por la causa de la desobediencia, pues el hombre pierde, digamos, ese sentido de escuchar la voz del Señor. Y en Hebreos 1 dice, nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por todo, a quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento hubo un momento donde el Señor habló por medio de los profetas, por medio de los patriarcas de la fe, como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, Elías, Moisés, Josué, como muchos de ellos, el Señor hablando por medio de su palabra, por medio de estos hombres que fueron usados eh, por Dios. Y el Señor aún sigue hablando a nuestras vidas, el Señor sigue aún hablando a través de su palabra. Y no sé si que cuando nosotros vamos, ¿verdad? a las reuniones, pues el Señor habla a nuestras vidas, a cada uno, ¿verdad? En particular, Dios nos habla y quizá al finalizar de la palabra, el servicio, pues uno de nosotros comenta, ¿verdad? O dice, hoy el Señor habló a mi vida, hoy el Señor habló a mi corazón y quizá eh, otra persona también dirá lo mismo, ¿verdad? Decir, a mí también el Señor habló a mi vida. ¿Por qué? Porque eh, la palabra es viva y es eficaz.
Entonces, cuando dejamos de oír su palabra, cuando estamos en desobediencia y cuando estamos en pecado, muy difícil es que podamos escuchar la palabra del Señor. Eh, en Éxodo, en el capítulo 19:5, en el Éxodo, en el capítulo 19, versículo 5, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque dice, mía es toda la tierra. Entonces, si nosotros eh, ponemos el oído para escuchar la voz de nuestro Dios, dice que nosotros seremos su especial tesoro. Eh, en Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 7, nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, o sea, si oyéremos hoy su voz y no endurezcamos nuestros corazones. Entonces, eh, esta palabra es: si oyéremos hoy su voz, ¿verdad? Si oyéremos y no endurecemos nuestro corazón. Eh, eh, Dice que en la palabra que seremos su especial tesoro sobre los pueblos, porque dice, mía es toda la tierra. Y entonces, pero podemos ver también, ¿verdad?, que puede haber una distorsión de a quién escuchar o a quién o quién no oír, y quizá al no escuchar la voz del Señor pueda pues haber consecuencias, y entonces aquí estaremos, no sé si escuchando al hombre o porque no creo que sea escuchar la voz del Señor. Y me llamaba la atención, estaba leyendo la palabra en el Éxodo unos capítulos atrás, y estaba viendo cómo el pueblo, eh, después de que salen de Egipto, cuando este varón, este Moisés, es usado por Dios para sacar al pueblo de Israel y llevarlos al desierto para ser probados. Y entonces vemos que Moisés se sentaba eh, para juzgar al pueblo de, desde la mañana hasta la tarde. Dice que llegaban a él, y eh, el pueblo se acercaba a Moisés para ah, arreglar los asuntos, y se ponía él como juez entre el uno y el otro, y les daba las ordenanzas, las palabras, la ley, para que el pueblo estuviera bien delante de Dios. Pero en el Éxodo, en el versículo, capítulo 18, en el versículo 19, me llamó la atención de cómo dice, en el 19 dice, bueno, para dar un poquito de contexto, dice en el 17: entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que tú haces, desfallecerás del todo y tú también, este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo.
Dice, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Pero cuando el Señor dice, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces, en un capítulo más adelante, podemos ver, ¿verdad?, cómo el pueblo ya no tenía ese sentido ejercitado de escuchar la voz del Señor y solamente mirábamos cómo el pueblo solamente se quejaba, cómo solamente el pueblo murmuraba contra Moisés y solamente querían el beneficio solamente para ellos, decir, no, pues nos sacaste nos has traído acá para matarnos de sed, nos has traído acá para matarnos de hambre. Y, y, y el pueblo siempre quejándose, siempre el pueblo nunca satisfecho. Y Moisés diciéndoles, para eso nos ha sacado el Señor, para probarnos, para escuchar su voz. O sea, el Señor no nomás quiere hablar conmigo, sino también quiere hablar con su pueblo, con ustedes, con el pueblo de Israel. En, en el en el capítulo 20 podemos ver en el versículo 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina, y en el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros, ¿qué dice? Oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces ahí ya vemos una distorsión de a quién estás escuchando, a quién estamos escuchando, si al hombre o estamos escuchando la voz del Señor. En este caso, ellos rechazaron el oír la palabra de Dios y dijeron, no, 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 o sea, no, que no hable Jehová, que no hable Dios con nosotros, mejor háblanos, háblanos tú dinos a nosotros, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos, teniendo temor cuando el Señor había dicho, acércalos hasta santifícalos, tráelos a este lugar porque yo me quiero manifestar a ellos, yo quiero hablar también, no nomás, yo quiero hablar también con mi pueblo. Y otro ejemplo que también venía a mi mente era en primera de Samuel, en primera de Samuel, eh, en el capítulo, primera de Samuel, en el capítulo 3, ¿verdad? Podemos ver eh, cómo este joven, ¿verdad? Samuel ministraba en la presencia de Elí. Dice, y dice que la palabra escaseaba en aquel día si no había visión con frecuencia, claro, porque eh, no habían atendido a la voz del Señor. Y, este dice que cuando Elí estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios, y dice que antes que de que la lámpara se fuese apagada, dice que llamó a Samuel y dice que él respondió, heme aquí. Y corriendo dice que él luego dice que fue corriendo a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió, dice que y se acostó.
Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel dice, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces dice, entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová. ¿Por qué? Porque tu siervo oye. Eh, mm, Así fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Pero si ya estaba ministrando, si ya estaba en la alabanza, si ya estaba en el, por decir así, en el coro, en la alabanza, y ninguno de los dos podía ver yo que no tenían ese sentido ejercitado de escuchar la voz del Señor, tanto como Samuel, tanto como Elí, y yo me ponía a ver, ¿verdad? Que cómo considerar esta palabra de podemos estar quizás sirviendo y no tener ese despertar de su palabra, ese sentido ejercitado de escuchar la voz del Señor. Y consideraba yo esta palabra pues yo la quería compartir en esta mañana con ustedes, ¿verdad? De poder escuchar la palabra del Señor, que el Señor traiga un despertar a nuestra vida, a nuestro corazón para poder tener ese sentido ejercitado y escuchar, no al hombre, sino escuchar la voz del Señor. Y pues finalizando, para ir finalizando con esta palabra, eh, como dice en Hebreos en el capítulo 3 en el versículo 7 por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, que, que podamos oír la voz de Dios a través de su palabra, tener esa comunión con las Escrituras y pedirle al Señor constantemente, día a día, Señor, habla mi corazón, habla, trae ese despertar, abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Queremos escuchar tu voz a través de tu palabra y no nomás sea un escuchar, sino un, un hacer lo que está hablando la palabra, lo que nos está diciendo. Ser hacedores, no tan solamente oidores, sino que también ser hacedores de la palabra. Y en Apocalipsis, en el capítulo 2:11, en el Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, pero el que tiene el oído despierto, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y pues este es el mensaje que el Señor ponía en mi corazón de compartirles, mis hermanos, de escuchar la voz del Señor. Es solamente a través de su palabra, pidiéndole, claro, al Espíritu Santo
Él nos revele su palabra y, y sea el Señor tratando quizá en algunas áreas de nuestra vida. Dios habla a cada uno en particular y Dios conoce, Dios sabe lo que uno necesita, eh, y Él es el que nos da, nos revela su palabra y nos enseña y nos dice qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y pues este es el mensaje. Espero que haya sido de bendición para cada uno de los que estamos en línea conectados para escuchar la voz del Señor. Y pues gloria a Dios por ello, por su palabra. Mm, y pues para ir finalizando, pues vamos a entonar un canto más, mis hermanos. Vamos a, a, a dar un canto y así es como vamos a ir siendo despedidos, mis hermanos. Ser la gloria y la honra